Hoy, en este episodio, si Jesús fuera un ser creado, no tuviera la capacidad de salvarnos. Él necesitaría también un redentor, que por lo general todos eran místicos, todos o casi todos, y eran gnósticos. Este Orígenes era gnóstico, místico, y él introduce este término. Esta palabra griega significa procrear, pero Ujú, también significa regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, ujú, nacimiento o concebir. Por ejemplo, Tony, cuando nosotros podríamos decir, bueno, fíjate que concebí una idea, ¿sí? ujú, No significa que, bueno, que es que me embaracé y voy a dar a luz a una idea, no, sino que es una creación hablando desde un punto de vista no literal, sino simbólico, ¿sí? Entonces, ese es el término este engendrado que ujú. en la Biblia tiene un doble significado también. Sí, exacto. Y hay algo bien curioso, ese término que usa Pablo, yo estuve revisándolo y nunca se le aplica aquí al Hijo de Dios, a Jesús. Ujú. Nunca se le aplica. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué quiere decir Juan con el término hijo unigénito? ¿Qué quiere decir entonces con todo lo que hemos visto hasta este momento? Mira lo que dice esta cita, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Aquí utiliza un término griego que se llama monógenos, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra griega, monógenos, se traduce mejor como único, el único de su estirpe, pero en ningún momento significa que es nacido. Pero la El traducción único. así la aplica. ¿M? Pero es el término monógenos, o sea, que es el único en su especie, el Con su único de especie. su estirpe, y no hay nadie que se parezca a él. Ujú. Mira Hebreos 11, 17 y 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Recordemos que Abraham no solo tuvo un hijo, tuvo otros hijos con otra esclava, Ujú. habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Este unigénito es también el mismo término monógenos. ¿Qué significa esto? Que de esta manera Jesús también es unigénito, como el hijo de la promesa. ¿M? O sea, Eh, es único. O sea, lo que este término traducido como unigénito quiere decir que es único en su especie. Aquí sí vamos con las tipologías, Rolando. Ujú. Isaac es una tipología de Jesús directamente. Ok, muy Ah, bien. sí, aquí, Tony, perdón, antes de avanzar, aquí lo que yo puedo ver también es que unigénito es muy diferente de primogénito, porque el ujú, primogénito ujú. estamos hablando del primer nacido, pero Exacto. unigénito es de uno que es único en su especie. ¿Por qué Cristo es único en su especie? Porque era lo que comentábamos hace rato en la pregunta que hizo Rolando. Cristo traía las dos naturalezas, humana y Ujú, divina.
Ujú. nosotros no la tenemos, por eso Él es Exacto, el único en su especie. exacto. ¿Qué hubiera pasado si Jesús tuviera solo la naturaleza plenamente humana y no la divina? ¿Qué hubiera pasado? No podría habernos venido a salvar porque Él tenía que mostrar realmente que ese sacrificio le costaba a Dios, que Dios lo sentía. O sea, si Cristo hubiese venido nada más con la naturaleza humana, quizás hubiera valido más que viniera un ángel, porque un Ujú, ángel estaba por encima de Cristo cuando él se humanizó y sin embargo no podía venir ningún ángel, porque qué fácil sería, ¿no? De que Dios Padre se quedara allá y mandara aquí a un ángel para morir por nosotros. ¿Y qué íbamos a pensar nosotros, verdad? Bueno, pues él no siente, ni sabe cómo estoy, o sea, no creo que se preocupe tanto por mí. En ujú. cambio, él tenía que demostrar que realmente el Padre y él y el Espíritu Santo sentían ese dolor de la raza humana Ujú. y que por lo tanto estaban dispuestos a sacrificarse por Sí, nosotros. sí. No había ser que fuera digno, dice Apocalipsis, Ujú. ningún ser que pudiera redimir la raza humana. Si Jesús hubiera asumido solo la naturaleza humana, él hubiera necesitado un redentor Un redentor también. por Y aparte. hubiera Ujú. muerto como todos nosotros sin esperanza. Sin esperanza, necesitando un redentor. Por Ujú. eso era necesario esta unión divino-humana. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá con este término monógenos? Que unigénito, que es traducido como unigénito, no significa que Jesús haya nacido o existido o traído a la existencia mediante un acto de ser engendrado o nacido como cualquier humano, sino que lo que denota es que es único en su especie. Esa unión divino-humana es única. No existe, no existía antes y después de Jesús no va a existir jamás esta unión divino-humana, como la vemos acá. Mm. Entonces Jesús tampoco existió en un pasado lejano. Ahora veamos estos dos términos que se utiliza bueno, solo hay un término que se utiliza en la Biblia y es monógenas, este término que estamos hablando. En la Vulgata Latina se introduce este término, gegenemenón. Es una palabra un poco confusa, es griego, pero estas dos palabras pareciera que significan lo mismo, ya vamos a ver cuál es la diferencia, pero en este momento lo introduce este señor, Orígenes. Origin of Alexandria, Orígenes de Alejandría. Este, miren, en este momento es tan crucial para la iglesia cristiana porque se levanta una generación de los que la iglesia católica llama los padres de la iglesia, pero de la iglesia católica, no del cristianismo. Es bien curioso que no le llaman los padres de la iglesia a los 12 apóstoles o a Jesús mismo, sino que Mm. a estos señores que por lo general todos eran místicos, todos o casi todos, y eran gnósticos. Este Orígenes era gnóstico, místico, y él introduce este término. Y luego continúa eh, en la misma línea este Arrio, que también era un obispo también de Alejandría, y él sigue con la misma idea de Orígenes. Y se introduce ese término. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí vemos la Septuaginta de la Vulgata Latina, que es de donde salen estos términos, y vamos a ver la diferencia entre una y otra. Miren, en los escritos de Juan acerca de Cristo encontramos 5 veces esta palabra monógenes. Y ya vimos nosotros que la traducción debía ser una de las siguientes: único, precioso, único, exclusivo, el único de su especie, pero nunca debió haber sido traducido como unigénito. ¿Qué pasa? En la traducción unigénito aquí y en otros lugares aparentemente se originó con estos primeros padres, pero de la Iglesia Católica, y se incorporó a las primeras traducciones inglesas de la Biblia y después llegó al lenguaje español, al castellano, y todas estas traducciones están influenciadas por la Vulgata Latina. Ujú. La Vulgata Latina es la Biblia oficial de la Iglesia Católica.
Creo que hubo un concilio, Rolando, en el cual ellos dijeron que esa Biblia era infalible, no Ujú, tenía ningún error, pero después de eso como que le han hecho más de 2000 o 3000 correcciones. sí, Entonces, diversos manuscritos latinos antiguos se refieren fielmente al griego y que son anteriores a la Vulgata, usan el término único, esto es monógenes, en lugar de unigénito. Aquí empieza ya Roma y sus padres, estos tipos teólogos, a empezar a torcer la idea, poquito a poco. ¿Qué pasa? La idea de que Cristo nació del Padre antes de toda la creación aparece por primera vez en los escritos de este Orígenes, alrededor del 100 después de Cristo, al 230, y aparece este Arrio casi un siglo después, y es el primero que usa esta palabra hegenemenon. Es un poco trabado este griego. Gracias a Dios que no hablo griego, ha de ser difícil. Entonces, la palabra griega correcta para engendrado al hablar de Cristo y al afirmar que Él fue engendrado por Dios antes de todos los siglos. O sea, Rolando, que el de la idea esta fue ujú, Orígenes, el padre de la iglesia, un místico gnóstico, ya sabes, el espíritu que está detrás de esta persona que trata de introducir esto para torcer, de esto es lo que había hablado Pablo. Miren, yo sé que sí, después de mi partida, cuando él dice, cuando yo muera, aquí van a venir lobos rapaces vestidos de oveja. Y estos no van a perdonar el rebaño. ujú, Estos son los indoctos, dice Judas, que tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Mm? De hecho, Tony, aquí hablando de este Arrio, que Ujú, es el que creía que Cristo fue engendrado, ¿no? Antes ujú. todos los siglos por Dios, fue el personaje que choca con la Iglesia Católica, Exacto, por el cual también creo, si no mal recuerdo, que por eso se lleva a cabo ese concilio de Nicea para exactamente, establecer bien los puntos de esas creencias. Y en el estudio de Apocalipsis vamos a ver, a estudiar acerca de estos arrianos, porque recordemos que el último, el último reinado de estos arrianos, o el último poder arriano de esos 10 cuernos, eh, cae para que pueda surgir ya el catolicismo, porque ellos con sus ideas, que las compartían a otras, a otros pueblos, otras personas, tenían ese choque. Entonces, como la Iglesia Católica quería ser la única que impusiera sus dogmas, por eso se dedican a exacto, traer abajo a este poder arriano. exacto. Y ellos lo que hacen en este concilio de Nicea es confundir más, pero el detalle aquí es que Roma quiere tener control sobre Ujú, todo. Nadie puede estudiar y interpretar y buscar con el Espíritu Santo el significado de las cosas en la Sagrada Escritura, sino que ellos tenían que imponer ujú. su criterio y decir esto es así. Y vemos nosotros que estas ideas de Arrio fueron contaminando y fueron influenciando a todas estas tribus góticas, los visigodos, los ostrógodos, Las bárbaras. Ujú. las tribus bárbaras, que se le llaman bárbaras, que al final son los enemigos directos de Roma y los destruyen prácticamente por no... la excusa es no acatar este dogma y esta Ajá. doctrina que la iglesia estaba imponiendo. Sí. Pero volviendo al caso, este término monógenes se deja de usar y se introduce este otro término hegenemenón, que significa unigénito. Y desde ese momento empieza la confusión. Y hoy en día sobrevive esta doctrina. Muchos creen eso, que ujú, Jesús fue creado. Ahora, esta palabra griega de la que estamos hablando, hegenemenón, nunca se usa en la Biblia en relación con el Cristo preencarnado. Esta idea de que Cristo fue engendrado por el Padre en algún momento de la eternidad pasada es completamente ajena de las Escrituras. Y les recuerdo a los amigos que vayan a los episodios anteriores donde hicimos y recalcamos inclusive la literatura de un libro que se llamaba Mi Fe Católica, donde nos dice exactamente cuál es la postura trinitaria de la Iglesia Católica.
Aquí nos está la referencia de Francis D. Nichols, el comentario bíblico adventista. Y, ok, estamos claros con este término, que unigénito no significa que fue engendrado, sino que es único en su Su especie. especie. No hay Ujú. alguien que sea similar a él. Por eso Apocalipsis dice que no fue hallado nadie que pudiera redimir la tierra. Y Juan entiende esta escena y empieza a llorar. Y se acerca un anciano y lo consuela y le dice, no llores, Juan, aquí hay uno, el Cordero Inmolado. Vayan a esa serie de Apocalipsis que también Paulina nos está grabando. Ahí está muy explicado este punto también. Creo que en esta parte nos deja ya clara, con esa explicación que nos dice la diferencia entre monógenes y genemenón, en cada una de las dos formas, y cómo al principio de los primeros padres de la iglesia, pues se fue transgiversando, Sí, y sí, cómo sí, cada quien empezó a sacar agua por su molino. Y lo podíamos poner, y lamentablemente esta forma de pensamiento o filosofía, porque es una filosofía, exacto. ¿verdad? Gnosticismo. Hasta nuestra fecha ha sido siguiendo haciendo mella dentro del mundo cristiano, Sí, sí, sí. lamentablemente. Exacto. Tristemente así es, y ese era el propósito de Satanás, torcer esto. Ahora, sigamos más adelante. ¿Por qué se le llama a Jesús el primogénito? Hay otro término aquí, prototokos. ¿Qué nos dice Hebreos 11:28? Esto es una cita muy interesante. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos, prototokos, no Ujú, los tocase a ellos. Este es un término griego que significa los primogénitos. ujú, Este es el único texto donde esta palabra prototokos se usa para referirse a otros y no a Jesús. Y se refiere al primogénito literal de los hijos de Israel en la noche de la Pascua. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos, prototokos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, aquí aparece también este mismo término, de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuevamente este término, prototokos o prototocos, muestran y se utilizan este mismo término para denotar la preeminencia de Cristo, su posición con respecto a los demás. Él está arriba de todos. Este es el término que se utiliza. No, interesante. O sea no, que él es el primero, bueno, él es el único en su especie y aparte es el primero El primero exacto, en su tipo. en el su primero en su tipo, ¿no? tío. O el primero en estatus, por decir así, o el primero en nivel, de acuerdo al contexto en que lo estemos analizando, ¿no? Ujú, Exacto. En algunas partes lo encontramos como el segundo Adán, haciendo tipología con Adán, Adán Ujú. era el primero y Jesús viene, pero vamos, eso del segundo Adán, otro estudio es relacionado, pero sigamos más adelante. ¿Cómo es que Jesús es el principio de la creación de Dios? Este es un término que muchos dicen, no, Jesús es el principio de la creación de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio. Aquí es un término arche de la creación de Dios, dice esto. Este principio o arche es una palabra, fuimos al diccionario Strong, es la palabra G746, la palabra original es arch, y miren lo que denota propiamente, abstractamente, iniciación, jefe, en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, primeramente, principado, principio, punta o rudimento. Si te fijas el significado, este no significa que fue engendrado alguna vez. Mm.
este término arché. Entonces, Colosenses 1:15 utiliza también ese mismo término. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, arché, de toda creación. Pero no es primogénito porque fue engendrado, sino que es único. Y se utiliza aquí este término arché, que es el jefe, es el digno, es el Ujú. gobernante, él tiene el poder, él tiene el principado. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí este término? Jesús no es el primer ser creado, él es la causa principal de toda la creación. Ujú. Eso es lo que nos da a entender acá. Tony, también a lo mejor podríamos aplicar, por ejemplo, Apocalipsis 3:14, cuando dice el principio de la creación de Dios, Ujú. le pudiéramos decir que es él el gobernante o el que dirige, ¿no? El que tiene El el que inició. poder de Ujú. la creación, porque si aquí Exacto. nos habla esta palabra que es en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango, entonces vemos que Él tiene la potestad sobre esta creación. También en Colosenses 1:15, que es Ujú. la imagen del Dios invisible, Él podríamos decir que es el gobernante de toda la creación. Sí, esa O sea, sería al la hablar traducción. de, ajá, exactamente, no que sea, estamos hablando de un rango, Ujú. no estamos hablando de un principio en el tiempo, del tiempo, sino de rango, ¿no? Sí. Ahora entienden cómo esta ideología de estos padres de los católicos, porque no es padre de la iglesia ni del cristianismo, sino que de Roma, desde este momento empiezan ya a darle otro enfoque a las traducciones siguientes de las escrituras con esta filosofía. Por eso es bien peligroso tratar de entender la Biblia de acuerdo a lo que yo pienso. Hay que dejar que la Biblia hable. Sí, Tony, y bueno, antes de proseguir, también lo que hemos visto aquí en esto tú que nos has explicado, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso es importante buscar las palabras originales en sus idiomas, ya sea en el griego o en hebreo, en este tipo de temas, porque allí se nos explica qué significados pueden tener, que no es solamente uno el que puede tener esa palabra y de acuerdo al contexto de lo que estamos Ujú. estudiando, junto con toda la Biblia, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, estudiamos aquí que Él es el principio o el gobernante o magistrado de toda la creación, lo aplicamos desde ese punto de vista porque nosotros ya sabemos que en Génesis nos está diciendo que Él creó todas las cosas, que junto con el Padre, ¿no? En Exacto, Génesis 1. Entonces, juntamos toda la información que tenemos en la Biblia y ahora sí podemos aplicar de acuerdo al contexto el significado de esa palabra original. exacto. Aquí pareciera que le estaríamos dando la razón a estos hermanos, porque estamos hablando de que él es el jefe, pero tenemos que entender de que también los jefes es el mero mero, o sea, Ujú. el de más alto rango, y no hay nadie más de alto rango que es el mismo Dios. Ujú. Ese hay ciertas tareas que simplemente que el jefe en cada país, pues el mandatario, el que toma la última decisión es el presidente muchas veces, Ujú. ya sea en el ejército, ¿no? Si lo Ujú. podemos ver de este punto del ejército, el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas en los países, por lo menos en Estados Unidos, en países de Centroamérica, México, siempre es el presidente, Ujú. ¿verdad? Ese es el jefe, es el mandatario, o sea, el que está más arriba todavía, aunque hay tres Ujú. poderes, ¿verdad? Uy, Sí. en eso hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ujú. Ujú. Entonces Exacto. tienen esa misma fuerza, ese mismo poder. Porque Sí. muchos de ellos pudieran pensar de que, mira, nos están dando con esto que ustedes están poniendo, nos están dando por nuestro lado. Ujú. Simplemente él es un Dios chiquito. Sí, aquí estamos viendo la, Bueno, la- la amplia gama interpretativa que tiene este término.
Ujú, Bueno, yo quizás contestando a ese comentario, Rolando, bueno, yo lo que podría decir es que hablando del plan de la salvación, sabemos que cada quien tiene un rol, el Padre, el Hijo, el Exacto. Espíritu Santo. Al Hijo se le dio ese rol de crear, ujú, Ujú, de ser el preeminente de la creación. Entonces, cuando estos versículos y él mismo se aplica ese gobierno sobre la creación, es porque a él le fue dado dentro del plan de la salvación, no es porque él sea más que el Padre ni ujú, más que el Hijo. ujú, En el Antiguo Testamento vemos que al que se le comisionó para que estuviera aquí en la tierra con el pueblo de Israel, ¿a quién era? O a Cristo, cuando ujú, todavía no había venido como ser humano. Él y sus ángeles eran los que iban dirigiendo el pueblo durante toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Sí? ujú, Entonces vemos cómo a él se le da esa función, no porque sea más que los demás, sino porque a él le corresponde, porque él era el que iba a venir a morir aquí en la tierra por cada uno de nosotros. ujú. Y casi así también es la función que tienen en la redención. El Espíritu Santo tiene una función, Ajá, Jesús tiene una función y el Padre también tiene una función en el plan este que la Biblia nos dice que era un misterio que estuvo oculto por los siglos eternos y que después fue manifestado por medio de su Hijo. ujú. así es. También es importante, Paulina, y me gusta eso, ese apunte que hiciste en este momento, que es muy quizás imperativo estudiar la Biblia con un diccionario Strong. A Ujú, estas personas que están confundidas con estos temas, no dejen que sus líderes o sus personas que son sus maestros les impongan una idea. Usted con sí. oración, con una Biblia y con un diccionario Strong, en hebreo y griego, pueden estudiar la Biblia y el Señor les va a mostrar la luz referente a esto. Muchas Mm, personas simplemente repiten lo que su líder dice o lo que han estudiado o leído en un libro, pero nunca se van a la fuente original. Es importante leer la Biblia y por estas falsas traducciones o manera en que han introducido ideas y han torcido el significado de la escritura, es bueno estudiarlas con sus lenguas originales. Y hoy es más fácil. Antes me imagino que era más difícil porque no había este tipo de diccionario Strong. Hoy si usted se busca en YouTube puede encontrar cualquier archivo PDF que están gratis, bájelo y léalo y entenderá perfectamente lo que aquí nos quiere decir la Sagrada Escritura. sí, Tony, bueno, yo en mi experiencia personal puedo decirle a todos ustedes, a nuestros amigos que nos escuchan, que no es necesario que nos metamos a aprender griego y hebreo, Ujú, ujú, como algunos piensan, ¿no? ujú. Que no lo hacen porque se les pudiera parecer muy difícil. Y Pero con luego, el simple hecho de empezar a practicar con el diccionario Strong una palabra que a lo mejor tenemos alguna duda de que a lo mejor esa cita no la estamos entendiendo o no vemos como que sea un significado muy claro, bueno, busquemos el idioma original y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder pues discernir mejor qué es lo que la palabra nos quiere decir. Exacto. Y por eso a mí también me gusta, Paulina y Rolando, buscar las citas de Elena White en su idioma original. Ujú, A veces se pierde exactamente. mucho peso en las Sí, traducciones y sí. se presta a una interpretación a veces no tan exacta. Y Ujú, miren, los pioneros, la nueva luz que ellos recibieron, solo una Biblia y un diccionario Strong, eso tenían. Y ujú, sí. oración, demasiada y oración. demasiada oración. No tenían ni luz eléctrica. Mm, Utilizaban un hachón de ocote y con eso pasaban noches enteras estudiando. Así que vamos a concluir este tema. Espero que esté un poco claro. Vamos a hacer una recapitulación. ¿Qué? Espérame ahí, deja punto, deja punto. Ok, ok, que no se quede ninguno, ¿no? Para no haya confusión más adelante. Miren, esto es claro. Aquel que nos creó es quien dio su vida por nosotros. Ustedes no entienden la profundidad de su amor.
Jesús te ama, Dios te ama, Ujú. el Espíritu Santo te ama, el Padre te ama. Esto, aquel que nos creó a nosotros y dio su vida por nosotros, nos dio su amor profundo, no lo vamos a entender. Miren Juan 3:16 y a 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Segundo, Jesús es nuestro creador y redentor. Hay que creer que Él es Dios y creamos también que Él vino a salvarnos. Si Jesús fuera un Amén. ser creado, no tuviera la capacidad de salvarnos. Ujú. Él necesitaría también un redentor. Tercero, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Y estas son verdades definitivas acerca de Jesús. Amén. Lo demás que podemos decir o no decir, o lo que dice el código sinaítico, lo que dice otro libro fuera de la escritura, aquí no vale. Quedémonos nada más con la Biblia y apeguémonos a ella, que es la única que hoy en día, que todo está plagado de mentira a nuestro alrededor, es lo único que queda como la verdad absoluta. Ok, bueno, Tony, muchas gracias por este tema tan interesante que nos has compartido hoy. Esperamos a que nuestros amigos que lo estén escuchando, lo vayan a escuchar, pueda ser de mucha bendición, que puedan entenderlo y sobre todo que podamos aplicar a nuestra vida pues esta conclusión que tú nos has mostrado en este momento. Te damos gracias también a ti, Rolando, por habernos acompañado en este estudio. Esperamos que podamos seguir estudiando este tema la próxima semana. Esperamos, Tony, a ver de qué nos vas a hablar en el siguiente programa. Y bueno, vamos a despedirnos en una oración. Sí, Paulina, antes de orar, solo quería comentarles que ya hablamos de la deidad, ahorita hablamos del Hijo, y creo que va a ser necesario que hablemos del Espíritu, porque el Espíritu Sí. Santo hay una gran confusión también. Muchos creen que nada más es una influencia o es algo allí un poco oscuro, gris, que no se entiende ni qué es. Otros creen que nada más es una emoción, eso que los hace llorar, o los hace saltar, o bailar, hablar en lenguas. A otros dicen que profetizan también y le atribuyen esto al Espíritu Santo. Vamos a entender qué es el Espíritu Santo, su personalidad, su obra, y vamos a entender la gran necesidad que tenemos nosotros hoy en día del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas. Y recordemos algo también, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vamos a entender todo eso. Así que nos acompañan el siguiente episodio. Muy interesante va a estar el siguiente episodio, Tony. Bueno, para despedirnos, les invito para que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por toda esta información que nos ha traído Tony en estos momentos acerca de este tema tan interesante, acerca de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Gracias porque nos hemos dado cuenta que Él es un ser que no ha sido creado, existe por la eternidad y está dispuesto, Señor, a darnos la salvación a cada uno de nosotros. Acompáñanos en esta semana y bendice a cada uno de los que están escuchando estos temas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos todo. Amén. 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 Así que hasta luego, nos vemos la próxima. No se les olvide compartir este video, darle clic al like. De esta manera, suscríbanse también al canal. Y también estamos subiendo ya este material a Rumble y a Odyssey. También ahí nos pueden encontrar. Ahí en la pantalla ustedes van a encontrar un código QR
para que lo puedan escanear y puedan abrir el canal donde también estamos subiendo esta información, porque a veces pareciera que YouTube está poniendo muchos pausas comerciales. En las Sí, otras sí. redes, Ujú. no tienen mucho ese problema. El asunto es que creo que YouTube quiere que compren membresía, ese es el detalle. Así que nos vemos en la próxima. A todos. Hasta la Orlando, próxima. gracias. Bye bye. Bye.